Estábamos conversando en que lo erótico se sitúa básicamente en la esfera de la sensación y la emoción. Este golpe anímico que te saca del centro, ¿no es cierto? Y que invade todos tus sentidos. Este es el otro gran pilar, digamos, de lo erótico. La apelación a los sentidos. Cuando la poesía o el sentir, ¿no es cierto?, de las personas pasa de este nivel de la sensación, la apelación, de la sensación, emoción y apelación a los sentidos, pasa a una esfera, como decía acá nuestro amigo que nos acompaña, Fabián, pasa a una esfera de lo racional. Se está hablando de un concepto, y ese concepto ya es considerado un sentimiento. Y cuando eso es traducido en poesía, ya nosotros no estamos en presencia de una poesía erótica propiamente tal, sino una poesía más bien amorosa. Es sutil la diferencia, pero es importante. ¿Ya? ¿Significa eso entonces que la poesía erótica es intrascendente porque solo apela al área, ¿no es cierto?, de las sensaciones, las emociones y el conocimiento de la realidad del mundo solo a través de los sentidos? Yo creo que no. Yo creo que el primer nivel de conocimiento de la realidad en general, también de la realidad corporal, tiene que recorrer este camino. O sea, necesariamente tiene que recorrer este camino y además tiene que recorrerlo de una manera muy personal y subjetiva. Y aquí entra, ¿no es cierto?, el tema, por ejemplo, de que la poesía erótica, si no recorre ese camino de manera personal y subjetiva, cae en los cánones que la sociedad nos dice. Si la sociedad nos dice cómo tenemos que calentarnos, cómo tenemos que acostarnos, cómo tenemos que besar, cómo tenemos que sentir, qué es lo que me tiene que gustar, qué es lo que no me tiene que gustar, ¿ya? Y por tanto cae en el estereotipo. La sociedad lo entrega racionalizado. Absolutamente racionalizado. Entonces, ahí hay una tarea en el fondo. El poeta o mujer o hombres, cualquiera sea por su postura, ¿no es cierto?, el descubrir y el cómo recorre este camino de conocimiento de la realidad y de la corporalidad desde sí mismo, para encontrar una propia voz en la poesía erótica, que es interesante. Es un tema que también vamos a ver bastante. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, que lo vamos a volver a tocar en mayor profundidad, lo erótico suele ser expresado a través de figuras retóricas. Aquí ya necesitamos un poco de la técnica, ¿ya? De las figuras retóricas que básicamente son la imagen y la metáfora. Vamos a volver en profundidad. Hay una diferencia entre la elaboración de una imagen y la elaboración de una metáfora. Cuando hablemos del lenguaje en la poesía erótica vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Ahora, junto con haber de lo erótico nace por tanto una línea de la poesía que es la poesía erótica, ¿ya? Con todas estas características. Pero también existe otra línea que es la poesía pornográfica. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver. Lo pornográfico tiene que ver con la descripción del cuerpo y del acto sexual en términos de la materialidad, es decir, el cuerpo como materia y el acto sexual como evento que se realiza. A ver, me explico. Acá en lo erótico yo voy a hablar de esto de las emociones y las sensaciones y cómo esto lo voy pasando por mi propio cuerpo
¿Cómo te trastoca? y cómo me va produciendo una transformación. Y eso lo voy a escribir, ¿no es cierto? En lo pornográfico, yo voy a hablar desde lo concreto, desde el acto sexual, desde la descripción del acto sexual, desde la descripción de los fluidos, desde la descripción de las partes del cuerpo, igual que en el cine, ¿no es cierto? Donde una película erótica es bastante más explícita, perdón, una película pornográfica es explícita, desde su trabajo de cámara hasta lo que se dice y lo que no Y se una dice. película erótica te deja parte a tu cabeza. Va a jugar con esto de los sentidos, te va a insinuar a través, por ejemplo, de una luz, de una toma, esta excitación. ¿Ya? Es como agua para chocolate. Exacto. Por ejemplo, en lo pornográfico, nosotros aquí nos instalamos en el instinto. Nos instalamos en otra característica del ser humano que es tan válida como la anterior, que es el instinto, ¿no es cierto? Es decir, esta fuerza interna que se despliega para conseguir un objetivo. El instinto te lleva a conseguir un objetivo. Ya. Y en este caso, el objetivo máximo es el placer y el mayor grado de placer. La sensación es pasiva, el instinto es Es activo. activo. ¿Te fijas? Y demandante. Porque requiere de su satisfacción ya, ahora. Igual lo pornográfico y lo erótico e histórico. O sea, a medida que se va transformando el lenguaje, también cosas que eran pornográficas se van transformando en cosas que simplemente son eróticas. Lo que tú hablabas al principio con Marqués de Sade. Exacto. Uno ve a Marqués de Sade como... Casi no alcanza lo erótico. Cuando hasta el año- Pero para el momento, para la Pero no, época. pero fue censurado hasta el año 70, por ejemplo. Pero por eso te digo, o sea, son los momentos de la época. Y acá obviamente iba a ser censurado en el sentido de que en esa época la iglesia mandaba mucho en ese aspecto. Claro, porque habían cánones y códigos morales que eran considerados absolutamente imposibles de ser transgredidos. Bueno, el Marqués de Sade pertenece a otro gran temazo que es muy interesante ver en alguna oportunidad, que es la literatura de la transgresión. ¿Ya? O sea, aquí vamos a hacer una digresión, pero interesante. ¿Ya? Existe hoy día en la posmodernidad una literatura transgresora, habiendo caído en los absolutos y los imperativos morales en jaque. ¿Se puede hablar de que podemos ser transgresores si no tenemos esos marcos? Esto da para un... Está problemática. De hecho, uno puede sentir que recién ahora se está volviendo lo absoluto. O experimentando con lo absoluto nuevamente. Bueno, se habla de la transmodernidad, entonces... Pero, volviendo a lo pornográfico... Ese fue un retazo. Eso fue para un próximo tema. Lo pornográfico. Es la instalación, ¿no es cierto?, en el instinto, esta fuerza demandante. Que cabe incluso hasta en lo animal, por así decirlo. Exacto. ¿Ya? Que busca el objetivo de la satisfacción. Por tanto, acá, más que los sentidos, es la sensación de la satisfacción corporal propiamente. Por tanto, habla de el cuerpo en términos muy materiales, el pene, los senos, el pico, las tetas, como usted quiera hablar ahí, vamos a hablar del lenguaje después, ¿no es cierto? La satisfacción del deseo. Aquí, a través de la apelación de los sentidos, interesa agregar, ¿no es cierto?, que estamos tratando de obtener, aquí hay una búsqueda de placer. Siempre está el sujeto de por medio. Siempre está el sujeto de por medio. Exacto, siempre está. Y el placer en lo erótico no es solamente el placer sexual, es decir, puede ser muy erótico
sentir el asfalto caliente. Alguien puede decir, pero ¿qué de erótico puede tener eso? Pero eso alguien puede estar dentro de su construcción de placer, de calidez, de fuerza. Es como el fin. ejemplo de la geisha. Exacto. ¿Te fijas? Acá no, acá lo pornográfico se instala en la esfera del deseo, de un deseo que apremia, que busca ser de la atención, Yo me acuerdo que de la satisfacción. vi la del deseo. película El Perfume y después que vi la película leí el libro y me di cuenta de que lo que él buscaba supuestamente en el libro era esa sensación sublime que le causaba el olor de la otra persona. Exacto. Eso es erótico. Y eso, exacto, es erótico, pero no es pornográfico. Claro, no es pornográfico. Desde el punto de vista que no habla de esta fuerza demandante, de la satisfacción del deseo de los cuerpos, de la unión de los cuerpos, de sentir el predominio, digamos, de esta fuerza. Es que lo erótico es pura subjetividad, po. Por eso. Es el constructo que haces tú. Bueno, lo sublime igual tiene como una cuestión aparte. Sí. Lo sublime es una weá que traspasa tu imaginación. O sea, cuando tú estás frente a un atardecer en la playa, no solamente lo encontréis bello, ¿cachai? Sino que te revienta la cabeza. Exacto. Por eso tiene que ver lo Pero sublime. en la playa no es rico porque la arena te duele. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, que también lo vamos a abordar más adelante, la poesía pornográfica, que la hay, ¿no es cierto?, apela a la descripción y a la caracterización. La descripción puede ser muy gráfica o más sutil, pero básicamente describe y caracteriza ¿no es cierto?, el proceso de obtención de este deseo. Por ejemplo, se escribe sobre el acto sexual, el cómo yo voy al acto sexual, qué es lo que está pasando realmente, ¿entiendes? Son desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del lenguaje, distintas técnicas las que van a estar comprometidas allí. Ahora, hay algo interesante que decir. Ambas líneas, o ambas corrientes, digamos, de la poesía erótica, son absolutamente válidas, sobre todo hoy día, y están instaladas, ¿ya? Lo interesante aquí que hay que destacar es que el escritor o escritora se tiene que jugar por una de estas dos líneas. Es decir, o usted va a trabajar sobre el mundo de las impresiones, las sensaciones, los sentidos, la búsqueda del placer, más allá del goce inmediato, del acto sexual inmediato, ¿ya? O se va a centrar en la descripción de cómo funciona el instinto, de cómo se satisface el deseo en la mecánica de los cuerpos, en la mecánica del acto sexual. Y mi pregunta es, ¿dónde está el margen del límite de eso? Eso es muy difícil, eso es muy complicado porque cuando uno empieza a escribir, hoy día no hay un límite claro. Sí, eso es lo mismo que No digo. hay un límite claro. Diríamos que lo que va a definir es el tono, en el fondo. El tono. En donde tú pones el énfasis. En donde tú vas, cuando estás escribiendo poesía erótica, ¿qué es lo que vas a enfatizar? El placer como una construcción de los sentidos, desde la subjetividad, desde cómo yo siento las cosas, o vas a enfatizar el cómo se hacen las cosas. ¿Ya? Aquí es el qué se siente, De lo pornográfico, ¿cómo se hace? el cómo se hace. Ya. Por hacer una definición como bastante brutal en realidad.
porque líneas claras no hay. Ahora, interesante de repente es que igual uno tiene que optar aquí, ¿ya? De pronto, un poema o sea, el autor tiene que optar más bien. Un poema que comienza a través, ¿no es cierto?, de esta indagación de los sentidos y termina en la descripción del acto sexual o en la descripción de las partes del cuerpo o de las mecánicas sexuales o de las conductas sexuales. Ese paso no es tan fácil. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una coherencia lingüística, se tiene que construir una unidad, es decir, ¿a qué voy yo? Saltar de te huelo, te toco, te miro, a métemelo, a menos que tú lo quieras trabajar técnicamente como un efecto, como una antítesis. ¿Ya? Ya. O sea, por ejemplo, te miro, te huelo y suavemente te penetro. Ahí habría una ¿cómo se llama? Una coherencia. Ahora, tú puedes igual realizar, porque en la poesía no hay cánones, o por lo menos yo creo que no hay cánones tan establecidos, ¿cachai? Pero tiene que haber cierta coherencia en el tono en que tú vas trabajando. Mira, yo acá les traje un texto de Safo, precisamente, que dice: ven sobre mí, mujer, blando oleaje, suave alborada, brisa en el ramaje, y adorméceme en el sol de tu regazo. Ven sobre mí, la sensación del acercamiento, blando oleaje, ¿sí? Este cuerpo, ¿no es cierto?, que se acerca levemente, suave alborada, brisa en el ramaje. ¿En qué ramaje? En el mío. Claramente está, ¿no es cierto?, hablando de una parte de mi cuerpo. También, ¿no es cierto?, tenemos de ella, dice, tacto sutil se llama. Tú, de Safo, de la poeta griega Safo, dice: tú, la de blancas manos, la del tacto sutil, conocedor, lento y exacto. Aquí estamos frente a una imagen que nos está dando de alguien que ya está en contacto del cuerpo con el cuerpo de la otra. Esas manos que ya se sienten, las blancas manos, y que ya se ven, las blancas manos, la del tacto sutil, conocedor y lento, es decir, esas manos ya están recorriendo el cuerpo, ¿cachai? Ya están conociendo lentamente y exactamente. Ven, aquí hay una llamada, ven y adéntrate en mí, y agrega, por la pupila, ven, adentro, por la vista. Es decir, aquí es donde estamos solamente en el reino de los sentidos. Octavio Paz tiene un precioso texto que los invito a buscar y a leer, que dice, que se llama Cuerpo a la vista. Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos. Es decir, ahí hay una mirada del cuerpo. Alguien mira a un cuerpo que hay ahí, se dice, y que le atrae, que le provoca, que le despierta sensaciones. No lo ha poseído, solo lo mira, ¿ya? Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos, como la espalda del río a la luz del incendio. Ajá. Después se va a referir a la misma mujer que está mirando, dice, entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma. ¿Sí? Ahí está describiendo el sexo, sí, pero a través de estas imágenes que le llegan a él como fotos
y que despiertan su propia subjetividad. No la objetividad del sexo, sino la subjetividad que ese sexo en particular le provoca a él. ¿Ya? Podemos trabajarlo de otra manera. Por ejemplo, podríamos trabajar esa parte desde acá. ¿Qué podríamos desde acá? Entre tus piernas se abre un tajo. Lo observo, lo toco, mis dedos se introducen y ahí estáis describiendo una imagen más pornográfica. Una descripción, una caracterización de la acción que tú estás ejerciendo, sí, a través de, con el sexo, digamos, propiamente tal. Ambas pueden ser bastante bellas imágenes, ¿te fijas? Pero el lenguaje que vas a usar y la perspectiva desde la cual te vas a parar es distinta. Lo erótico me invade, me lleva, fluye de alguna manera. Esto que llamamos más instintivo o pornográfico, ahí yo voy a la acción, yo tomo posesión, yo actúo sobre la otra subjetividad, sobre el cuerpo, sobre mi propio cuerpo. ¿Ya? Me queda súper claro. Un poco es eso lo que queríamos hoy día compartir. Vamos a ir, no, esto es un tema que daba mucho. Que da para mucho. La idea es dar algunas visiones, algunas formas que nos permitan ir leyendo, escribiendo, atreviéndonos a aventurarnos por este camino de la poesía. La poesía erótica es bien subjetiva, ¿ya? Va a tener mucho que ver también con cómo tú vivas el placer, con el concepto que tú cómo lo de... sientas también. Exacto. Y también con el objetivo que tú le quieres dar a la poesía erótica, ¿ya? Por ejemplo, perdón la autorreferencia, pero mi poesía erótica está vinculada al empoderamiento del cuerpo de la mujer. El cómo yo puedo hablar de mi propia sexualidad y de mi propio cuerpo, ¿te fijas? Tu poesía, por ejemplo, erótica, que también tienes. Yo no diría que es erótica, realmente. Para mí es como, si tú me dices que mi poesía es erótica, yo me saco el sombrero realmente, porque yo no la considero erótica. Y tiene que ver, pero es una acción. Exacto. Es más pornográfica, sí, que erótica. Yo ahora entiendo la diferencia. En todo caso. Bueno, esa es un poco la idea, ¿te fijas? Porque es una acción sobre el cuerpo, sobre la realidad, sobre este contexto donde también se está produciendo esta acción que yo estoy describiendo. Ninguna es, yo quiero decir algo súper claro, ¿eh? Porque aquí hay mucha majamama, y tengo que decirlo así sin ningún... Ambas líneas de trabajo, para mí, a lo menos, son legítimas. El tema es cómo tú intencionas tu texto y sabes lo que estás haciendo. Quiero ir por acá, quiero ir por acá. Yo, ¿sabes qué? A mí me emocionó cuando tú me dijiste que podías hacer el taller, ¿sabes por qué? Precisamente por eso, porque de repente mi literatura o mi poesía, como le digo yo, que es una poesía sucia, una poesía de submundo, una poesía... Pero también quiero llegar a ese punto porque es muy difícil para por lo menos para mí, en lo personal, plantear una imagen de una forma erótica, siendo que yo siempre trabajo en una imagen de forma pornográfica, sí, de forma más corporal, como tú lo dices. Más concreta. Claro, sí. Entonces es muy importante eso y para mí ha sido fantástico. O sea, y ambas líneas, yo te digo, ambas líneas hoy día se están dando en Chile y se topan y se juntan en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica y son complementarias, están dando cuenta de esto que yo te digo, de un empoderamiento en el caso de la mujer y también de los hombres. La poesía homoerótica también va muy, sí, por ese ahora lado. Está muy de boga la poesía homoerótica. Entonces es muy interesante. Hay gente purista, yo no lo soy. Yo hago poesía erótica, ¿ya? Pero me encanta también la poesía pornográfica, así, directa, fuerte, descriptiva, bien hecha.
Sí, ese es el tema. En definitiva, sí, yo pero creo por eso que digo, para ese mí es es el un tema. desafío. Yo me gustaría escribir poesía erótica, sé que me va a costar y por eso también estoy muy interesada en este taller. Pero como te digo, ambas líneas, tal como tú lo señalas, y para quienes nos están viendo, se están dando hoy día en Latinoamérica particularmente y se han venido dando ya desde hace harto tiempo, ¿no es cierto? Cuando vino a Chile la otra vez un amigo de nosotros que es argentino y que está en es estadounidense, está radicado en Argentina, y él nos decía que se está dando en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se está hablando de esto así, tal cual, de cierta forma, de pornografía, por así decirlo, poesía pornográfica, como de poesía erótica. Ya no está existiendo ese tabú que existía antes. Exactamente. Esa morbosidad. Esa morbosidad. Y se está develando este nivel de poesía que fue considerado, o este tipo de poesía que fue considerado por mucho tiempo una poesía de segunda clase. ¿Ya? Se hablaba, ¿no es cierto?, de que la poesía erótica era como un tipo de poesía de segundo orden. Y eso es absolutamente falso, históricamente lo hemos visto, ¿ya? Y desde el punto de vista de la construcción, es bastante complejo el construir un buen poema erótico. Es que te puedes poner a pensar incluso de que la poesía erótica, tú puedes leer un poema y a lo mejor no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a buscar el significado de cada palabra para entender lo que el escritor está tratando de decir. Entonces, en el fondo, también la poesía erótica tiene cierta élite. Sí, exacto. Por así decirlo, o sea, claro. Requiere, digamos, de cierto conocimiento. De cierto conocimiento de estas... Bueno, al estar la metáfora como punto de construcción de la poesía erótica, la metáfora instala una asociación de ideas entre esta realidad concreta y algo que lo representa. Eso es una metáfora. Entonces, obviamente, y que, por ejemplo, el poema que tú leíste, puede costar más entrar en el significado más terrenal, digamos. Por ejemplo, el poema que tú leíste, que hablaba del adorno que se usaba en el tobillo, claro, lo quiero en tu pupila. Hay mucha gente que a lo mejor no lo va a entender porque no va a entender el concepto de ¿qué era esto? Que era el brazalete. El brazalete en el tobillo, en tu pupila. Entonces a lo mejor ni siquiera lo va a entender. Exacto. Porque tiene que tener un poco de concepto. Claro. Quizá un poco más conceptual. Bueno, ahí terminaste. Yo los invito a hacer un ejercicio. Hacer un ejercicio y que lo manden, no sé, a la alternativa. ¿ya? O al Facebook, pues está. O al Facebook, que es lo siguiente. Describan. Describan en un par de versos los senos y el pene de un hombre, los senos de una mujer, el pene de un hombre, desde lo erótico, desde lo pornográfico. Tarea para la Pero casa. Tarea para la casa, mándelo, para ver cómo vamos trabajando. ¿Ya? Y como digo, no pretendemos agotar nada, también si quieren ver otros temas, también se acepta. Muchas gracias y ha sido todo por hoy.